¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Presento ante todo a quien tengo en esta oportunidad de entrevistar y realizar una charla, que es Mario Volpe, vicedirector del Instituto Malvinas de la Universidad de La Plata, investigador del Museo Nacional Malvinas, excombatiente e integrante del CECIM La Plata. Mario, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás? Muy agradecido por tu convocatoria y bueno, dispuesto a cambiar algunas impresiones que siempre vienen bien sobre este tema que nos atrae a todos y que es el tema de Malvinas, ¿no? Bueno, muchísimas Bueno, gracias, sinceramente. Bueno, hace unos días cumplimos 39 años de lo que fue el inicio y los hechos de la Guerra de Malvinas. ¿Cómo vas realizando algún análisis cada vez que van pasando los años? ¿Cómo lo vas considerando? ¿Cómo lo vas tomando? ¿Van cambiando tus perspectivas en torno a eso? ¿Cómo lo vas transitando vos? bueno, mira, siempre el 2 de abril es un día muy particular para todos nosotros, para los excombatientes. Y también, sobre todo porque desde el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, desde el año 83 tomamos un compromiso. Y ese compromiso fue el de difundir la causa Malvinas, luchar por la soberanía popular, recordar permanentemente a los caídos y bueno, y así esencialmente difundir el tema Malvinas, porque nos parece que en honor a los compañeros que cayeron, que son para nosotros los únicos héroes de Malvinas, por algo nosotros estamos acá, porque otros no están. Nos pareció muy importante que pasada un poco las reivindicaciones gremiales, ¿viste? De los excombatientes que necesitábamos, apenas llegado de la guerra, había que ocuparse de los heridos, había que ocuparse del sostenimiento económico, del sostenimiento psíquico de los soldados, porque hubo un abandono del Estado en general y una desmalvinización apenas llegamos. No te olvides que siempre que nosotros llegamos a escondidas, la mayoría, yo estaba herido, entonces tuve que venir en el barco hospital, pero los compañeros míos me contaban que, bueno, fueron algunos traídos de noche, y todo esto formaba parte de un plan premeditado, o sea, no es que esto fue una casualidad, sino que cuando uno revisa los documentos de aquella época, va a ver los planes de acción psicológica uno y 2, el primero a cargo del general Calvi, que ya había comenzado con las acciones a realizar con los soldados antes de terminar la guerra, antes de terminar la guerra. Ya estaba el general Calvi encargado de dónde iban a ir los soldados, qué se iba a decir, qué acciones se iban a tomar, porque ya la derrota, digamos, en ese caso era clara, ¿no? Así que el 8 de junio ya sabían ellos qué tipo de acciones iban a tomar con los soldados. Ese plan de acción psicológica que se llama Informe Calvi, bueno, entre otras cosas, dice que bueno, los soldados, cuando nosotros llegábamos al continente, éramos entrevistados en forma personal, solos, junto a un oficial de inteligencia, que nos hacía firmar una planilla que decía que, bueno, que nosotros todo lo que habíamos visto, si habíamos visto cosas que no eran positivas, debíamos olvidarlas, y que solamente debíamos mencionar los hechos heroicos y no hablar de otra cosa. Pero los soldados que habían pasado hambre, que habían pasado también por abusos y torturas de parte de oficiales, también se animaron a decirlo. Y bueno, eso siempre fue también una cuestión que estuvo pendiente y que hoy está avanzando con las causas de Malvinas. Hay más de 95 militares implicados y ya hay algunos procesados por esta situación de abusos y torturas. Y los soldados hablaron. Y bueno, más allá de las cuestiones que todos, por supuesto, justificamos y todos
queremos a las Malvinas y la soberanía de Malvinas. Esto fue un tema muy fuerte, tanto que el mismo Calvi no lo pone en el informe, pero cuando se buscan en 2015, se buscaron los archivos de Malvinas que se hacen públicos, en la caja donde estaba el informe Calvi, por fuera de la carpeta, abajo, había un informe escrito seguramente por el mismo Calvi, porque estaba en la misma caja, en en la misma carpeta, pero una carpeta grande, pero estaba aparte. Y en eso que estaba aparte figuraban 55 casos de abusos y torturas que había el mismo Calvi había escrito, ¿no? Y ordenado. Y después de ahí se encuentra también la cuestión donde, bueno, tenemos el informe Rattenbach y demás, pero en ese momento también tenemos el general, espera que me acuerdo quién era el general que estaba a cargo en ese momento, ya me acuerdo, Nicolaides. Nicolaides dice, todos estos casos de torturas y abusos tienen que pasar por mí, dice por mí. Y yo, esto no tiene que pasar al código militar, sino que lo vamos a tomar así como no tiene que pasar, no tiene que enterarse nadie, dice solo yo voy a tomar algunas medidas disciplinarias y nada más, o administrativas. Y bueno, entonces eso fue muy interesante todo ese estudio, porque además aparecieron eh, todas estas fichas de la inteligencia argentina donde declaraban los soldados, y cada uno de nosotros firmó, y cada oficial que nos entrevistó firmó. Entonces, esa declaración está en el Ministerio de Defensa firmada por ambos. Esa le da fuerza, le da veracidad. Y bueno, incluso en esto hay declaraciones de suboficiales denunciando estas cosas. Pero bueno, el tema también que nos lleva a después de la guerra, luego de eso aparece el Plan de Acción Psicológica 2 con Río Sereñú, y pocos saben que estos planes digamos, de retomar de Malvinas a cargo de los militares y de no hacer críticas con respecto a la actuación de los militares, seguía funcionando con los servicios de inteligencia incluso en democracia. Porque Río Sereñú era el jefe del ejército, digamos, en época de Raúl Alfonsín. Así que es muy interesante ver esos temas. Por otro lado, bueno, podíamos hablar horas de la posguerra, horas de lo que pasó con los soldados, pero también ocurre que apenas terminada la guerra, ahí hubo un plan especial para reactivar la economía de los isleños, y entonces los ingleses dijeron, bueno, primero vamos a ir por la pesca, dividieron tierras en la isla, por poco dividieron tierras como para quitar un poco el monopolio de lo que era la Falkland Island Company, la famosa FIC, compañía que fue prácticamente dueña de Malvinas en todo, y hacía que los habitantes de Malvinas simplemente fueran pastores que criaban ovejas y que tenían una vida, digamos, muy dura y una vida con muy pocos ingresos, y más cuando el precio de la lana en los años 70, 80 bajó de precio, y bueno, y realmente fue catastrófico, ¿no? Porque sus ingresos dependían en un 90% de lo que era la lana. Muy poquito, otras cosas, la pesca era solamente como alimentación, y nosotros ahí llegábamos hasta 3 millas de la costa, podíamos ir con nuestros barcos a controlar. Estaban los acuerdos, estuvieron los acuerdos del 71 hasta la guerra, y bueno, y después de eso entonces los ingleses deciden que la pesca debía ser la primera explotación de nuestros recursos naturales, otorgándole licencias ilegales a los isleños, y
digamos, saliendo económicamente con la pesca. Tanto la pesca fue tan importante que de 0 o de 1% del PBI isleño, ahora se ha transformado en más del 54% del PBI isleño proviene de la pesca. Y también hicieron, con esta idea de desarrollo de la pesca, repartición de tierras, hacen que hoy, después de 39 años, los isleños tengan un PBI, el PBI que es el segundo o tercer PBI que tienen, digamos, como población más rica, una población más rica, tienen un PBI superior a la de los propios británicos. Son británicos, pero al propio Londres. Entonces, eso con recursos nuestros. La segunda etapa que uno ve con respecto al desarrollo y a la explotación de recursos naturales de posguerra es la exploración y explotación de petróleo. Esa sería la segunda etapa. Entonces la exploración también fue dada en grandes áreas, otorgada primero a empresas no muy reconocidas, que bueno, también significaron un riesgo medioambiental porque empezaban a hacer exploraciones empresas que no tenían mucho respaldo. Y vos fíjate que cuando fue la mancha o cuando se hizo la pérdida de petróleo en México, la British Petroleum tuvo que poner 40.000 millones de dólares para solucionar este problema. Si esto hubiese ocurrido con el riesgo medioambiental de estas empresas especuladoras de Malvinas, con pequeñas empresas que más que todo jugaban en la bolsa, ¿viste? Que había periodos que decían, hay mucho petróleo, entonces se levantaban las acciones, hay poco petróleo, las bajaban, compraban, y ese juego lo hacían hasta que bueno, efectivamente todavía no hay explotación de petróleo, pero seguramente es un tema que nosotros no conocemos a fondo, pero sí sabemos que hay algunos pozos que son importantes, como el pozo Sea Lion, que está en el norte de Malvinas, que es un pozo que, según parece, poniéndolo a explotar, podría reemplazar las importaciones que hace el Reino Unido de petróleo hoy, las importaciones durante 4 años. O sea, durante 4 años y explotando ese pozo, ellos se ahorrarían las importaciones. Bueno, el petróleo en estos últimos tiempos tuvo vaivenes muy importantes, sobre todo a partir de la pandemia, y se frenó un poco lo que fue la exploración y explotación, pero durante el gobierno macrista de Macri también aparece el otorgarles licencias mar afuera o offshore, como se conocen, en la cual no solo es peligroso desde el punto de vista de por qué otorgarle a empresas relacionadas con los británicos esas áreas importantes, pero el riesgo mayor está dado en que esas áreas, como las áreas de Malvinas, que se llaman, que vienen desde el continente, se extienden muy cerca de Malvinas. Y Malvinas, las Islas Malvinas, lo que necesitan los ocupantes es, si sacaran petróleo, es tener un lugar del continente cerca, o tener algo pues si no todo ese petróleo no lo pueden procesar, refinar, y necesitan del continente. Y bueno, el riesgo de poner todas estas áreas offshore es que si les permiten a una empresa inglesa tener un lugar digamos, de refinamiento de petróleo en su planta en la costa argentina, bueno, también podemos tener el riesgo de que sirva como punto de base estratégico para el petróleo de Malvinas. Esos son los riesgos que yo veo tenemos en cuanto al otorgamiento de estas licencias que le han hecho a las grandes potencias, al Reino Unido, bueno, ni hablar de todos los temas ambientales que, por ejemplo, están sucediendo ahora, como las explosiones que realizan para los estudios digamos, de suelo, de geología, para ver si hay petróleo, que son explosiones
que también afectan a todo nuestro mar y sobre todo todo nuestro ecosistema marino, ¿no? Eso ha provocado que hayan aparecido ballenas en Villa Gesell o cachalotes muertos, desorientados por estas explosiones que en otro lado están prohibidas, ¿no? Y bueno, esto también lo hemos visto, ¿no?, de alguna forma cuando se han detectado como terremotos, de alguna forma, y no son terremotos, sino son explosiones submarinas para estudiar el suelo. Entonces, bueno, el petróleo es la segunda. Y después de ahí en más, lo que sería la idea británica es que Malvinas sea el punto de partida o la base o la punta que justifica la presencia británica en el Atlántico Sur para reclamar Antártida. Y como sabemos, los británicos tienen 1.400.000 kilómetros, pretenden, de la Antártida, que abarca tanto la Antártida Argentina como parte de lo que es el reclamo chileno de la Antártida. Por eso la estrategia del año 59 y 60 del Tratado Antártico fue hecho a medida de los yanquis, a medida de Estados Unidos, en la Guerra Fría. Pero nosotros, en la época del peronismo, del año 51, 52, Perón había firmado un tratado con Chile, que era el Tratado de la Antártida Sudamericana, por la cual, digamos, si bien nosotros teníamos en discusión lo que era la península Antártida, que ambos nos disputábamos la península Antártida con Chile, Perón decía, bueno, de todas maneras no es lo mismo pelear y discutir con los chilenos que discutir con los británicos de quién es las Malvinas. Y por eso el Tratado Antártico tengo yo mis dudas con eso, porque en realidad en ese tratado también hay una asimetría enorme con respecto a la inversión, y sobre todo a la inversión en conocimiento, inversión en científicos, inversiones en la ciencia. Lo estamos viendo actualmente. Nosotros tenemos recursos humanos sumamente capaces, pero si no invertimos en lo que es ciencia, bueno, nos pasa hoy que tenemos que depender de las vacunas que nos den otros países y que nos vayan dando en cuentagotas, cuando la capacidad nuestra podría hacerlo, pero no condice con la inversión. Entonces hay una simetría en lo económico, hay una simetría también en esto que te estoy diciendo de lo que es el conocimiento, y por supuesto una simetría en lo que es el ejército y, bueno, los ejércitos norteamericanos y británicos con respecto a nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que luchar contra esas asimetrías. Y yo la que veo más potable es esta de desarrollar, como se pensaba, pero en serio, una idea como la de Pampa Azul, donde lleváramos a los británicos, a nosotros, a nuestros científicos, a estudiar todo lo que hay en el Atlántico Sur. Y como siempre se dice, o yo a veces lo he repetido, que en el Atlántico Sur y en Antártida hay por lo menos 5 cosas que son fundamentales para la humanidad, para la subsistencia de la humanidad. Entonces, agua dulce, sí, perfectamente. El agua dulce de la Antártida es el 70% del agua dulce del mundo. Proteínas, sí, tenemos la pesca, tenemos el krill también, una gran cantidad de proteínas para alimentar a la gente, ¿no?, al pueblo. Tenemos minerales como manganeso, como níquel, cadmio, zinc, en los nódulos polimetálicos que están en los fondos marinos y que están próximos a explotarse por medio de lo que los británicos y otros llaman una minería, eh, digamos, no extractiva, de baja contaminación, cosa que no es cierto, porque la extracción de los minerales de los nódulos polimetálicos hace que tiren lo que no les sirven y hacen un cambio del ecosistema muy importante, enturbiando las aguas, destruyendo muchas veces la naturaleza, que incluso es tan importante, o sea, tan increíble el daño,
que hay chimeneas en el fondo del mar de sulfuros y magnesio que se pueden explotar, pero fíjate que se rompen esas chimeneas y utilizan esos minerales para sacar sobre todo manganeso. Y fíjate que decía que para hacer un milímetro de capa o 2 milímetros tardan 1 millón de años. Entonces la ruptura de todo ese ecosistema es un tema muy, muy grave. Son temas que tienen que ver con el ambiente y que es clave hoy en que nosotros también luchemos en esto porque el ambiente o el medio ambiente es fundamental. El derretimiento de los hielos de la Antártida, bueno, todo cambio que pueda haber en el mar, en el Atlántico Sur, pero que algunos determinan como lo que se llama convergencia antártica. En la convergencia antártica, ¿qué sería lo que los británicos hablan del océano austral? Cosa que para nosotros no existe el océano austral, sino existe el Atlántico Sur hasta la Antártida. Ese que en realidad es una corriente muy fuerte y muy, muy fría, que llega desde la Antártida hasta las Georgias del Sur, eso regula el clima y tiene una importancia fundamental en todo lo que es el clima del planeta. Así que cualquier cambio de temperatura, aunque sea en 1 grado, que se note en ese mar por calentamiento, vamos a tener derretimiento de hielos y podemos tener, bueno, desastres naturales impensados, como que se invierta la corriente de Malvinas, como que se derrita parte de la Antártida y desaparezcan los pueblos costeros, un montón de cosas que tienen que ver con la ciencia. Y en la ciencia nosotros todavía tenemos posibilidades, porque si bien no invertimos lo que hay que invertir, es algo en las cuales no tenemos límites, el estudio. Es una posibilidad. Así que a mí me parece que por ese lado, por el lado de retomar las alianzas con los países de América Latina, no tenemos posibilidad, no es lo mismo enfrentar al Reino Unido solos que enfrentarlos como un bloque regional. También recuperar la conexión que tenemos con los países ribereños africanos, porque tanto ellos como nosotros sufrimos lo que es la militarización del Atlántico Sur, de ese Atlántico Sur que está en la base más grande que hay en la base Monte Agradable o Mont Pleasant, de acuerdo al nombre ilegal de la ocupación. Esa base militar es la más grande, es la que comanda las fuerzas británicas que se trasladaron, el comando, digamos, de todo lo que es las fuerzas británicas y de la OTAN, se trasladó en el año 2004 o 2008, 2004 creo, desde la isla Ascensión a Malvinas. Y bueno, y ahí nuestra condición de aliados extra-OTAN que tenemos, en las cuales tenemos obligación de colaborar, y ya lo hemos hecho, como se ha hecho en Croacia y en muchos otros lugares, no hemos profundizado en este tema y no se profundiza porque yo creo que nadie lo quiere ver porque tiene una salida compleja, es si vamos a seguir siendo aliados extra-OTAN. Y bueno, y si vamos a seguir siendo aliados extra-OTAN y vamos a reclamar Malvinas. Y por otro lado, tenemos que ver que Colombia y Brasil logran el estatus, a lo mejor no es igual, pero logran estos estatus de aliados extra-OTAN, y ahí nos ponen en tensión con un tema de los recursos, con los chinos, que están pescando en la milla 201, como ya habíamos a lo mejor hablado hoy, o sea, una explotación muy grande en lo que es alta mar, pero también tenemos problemas nosotros por no aplicar algunas cuestiones que nos permite la Convemar, que son para discutir y posiblemente favorables a nosotros, que son el control de las especies migratorias de sal, porque digamos, los peces no tienen una línea recta en la milla 200, no van por la milla 200, pueden salir ahí, bueno, eso es
esa explotación debiera estar regulada. Y eso hay que hacer acuerdo con los chinos o con los españoles, y eso es complejo, porque ahí está todo el tema de la SOROP, de hacer que manejen las empresas y no los estados estas cuestiones. Así que yo creo que esa militarización también, que abarca Tristán da Cunha, que abarca Georgias del Sur, que abarca la isla Ascensión y que va al Caribe, es como una columna vertebral en el Atlántico Sur que controla los recursos naturales de la América del Sur y los países ribereños africanos. Por eso es tan importante que retomar el apoyo que tuvimos siempre de los países africanos, 54 países de África, que nos apoyan en nuestro reclamo de Malvinas. Y bueno, es una síntesis muy ajustada, muy pequeña de todo lo que se desarrolla en el Atlántico Sur, donde las disputas son, así habíamos dicho, hoy habíamos dicho el agua, habíamos dicho las proteínas, también hay que hablar de los nódulos polimetálicos, que es estos minerales que están en los fondos marinos. La biodiversidad antártica es otro de los problemas fundamentales, la biodiversidad antártica, porque las bacterias, los animales, lo que es la naturaleza antártica, está llena de lo que se llaman organismos extremófilos. ¿Y qué son los organismos extremófilos? Aquellos que han vivido cientos de miles de años en condiciones extremas y que han desarrollado mecanismos de defensa que son muy útiles para la industria farmacéutica, para la industria, para la medicina. Ahí hay descubrimientos que exceden el Tratado Antártico, donde te dicen que, bueno, podés llevarte cosas, pero sí se llevan los mecanismos de acción de las bacterias, de los virus, o encuentran diversas sustancias que son replicadas en laboratorio y utilizadas en la cosmética o en la farmacia. Y cuando vemos nuestro PBI en este momento y vemos la industria farmacéutica y de cosmética, la industria farmacéutica y de cosmética con la cual tenemos que luchar y competir, por eso a veces decimos que son las transnacionales, es 20 veces el PBI argentino. Ese es el tamaño de lo que son las empresas que hay, digamos, de cosmética y farmacia, ¿no? Que han volteado gobiernos, por supuesto. Entonces, con esto, con la biodiversidad, con los minerales, con el agua, con la proteína, con todo esto, nosotros tenemos en cuenta que debemos desarrollar políticas acordes para la defensa de todos estos recursos. Y ahí es donde tenemos que aumentar nuestra inventiva, empezar a crear nuevas cosas y hacer acuerdos y bueno, y valorar cosas que son nuevas. Esta pandemia ha cambiado fundamentalmente la economía del mundo y también, por supuesto, hay que prestar especial interés a qué significa el Brexit británico y ahondar en las internas británicas, que también las hay, que nosotros nunca, siempre protestamos por las internas de nuestro país, pero nunca protestamos, nunca hacemos hincapié y actuamos sobre las internas de Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? Donde solamente voy a decir, porque si no, con esto voy a ir terminando si querés, esta primera intervención, en la cual fijémonos que el Brexit nace de una enorme disputa entre lo que era la City de Londres, que es como si fuese un país aparte, donde está todo el poder financiero del Reino Unido, pero de Londres en sí, y que es una manzana o un poco más, una hectárea que está en Londres, pero que se maneja casi en forma individual, y el interés que tiene de preservar territorios de ultramar y una cosa más territorial de la corona británica. Entonces, entre la lucha de la corona y entre la lucha interna que tienen sobre los grupos financieros de la City de Londres, que ahí la City de Londres es la representante o donde llega, digamos, el círculo más importante de todos los paraísos fiscales que rodean a Gran Bretaña, como las Islas Guernsey o Jersey,
y paraísos fiscales mucho más, más amplios, como las Islas Caimán. Las Islas Caimán, voy a relatar solo un detalle, que hicieron en su momento una colecta pública en la época de Malvinas para colaborar con las fuerzas británicas, y cuando estas Islas Caimán, que están llenas de millonarios y llenas de inversiones que vienen del mercado negro, de armas y demás, le dijeron en su momento al gobernador de las Islas Caimán: mire, con toda la cantidad que ustedes tienen, ¿por qué no se independizan del Commonwealth o por qué no se independizan del Reino Unido? Porque ustedes tienen una cantidad, de millones de inversiones acá de dólares que los podrían hacer independientes. Y ellos dijeron: si nosotros hacemos eso, nadie va a invertir en las Islas Caimán, porque las Islas Caimán en realidad están respaldadas claramente, saben todos, por Londres. Sin Londres no hay inversión en las Islas Caimán. Nadie va a invertir en una isla desconocida si no está el respaldo de Londres. Y bueno, y este es el poder mundial. Y sobre esto, digamos, hemos hecho un pequeño repaso así un poco amplio sobre lo que es la parte de la geopolítica que rodea el tema Malvinas. Bien, no, desde ya, quería por ahí aportar un poquito lo que es la coyuntura del 82 y toda esta cuestión de los recursos naturales que estábamos conversando, de que Gran Bretaña antes del 82, no tenía una política pesquera o económica muy fuerte en el Atlántico Sur o en Malvinas. Había llegado, sí, quizás a hacer en el 75, 1975, 1976 el informe, lo que es el informe Shackleton, que son exploraciones de petróleo, pero que no encuentran mayor anclaje que ese, ¿no? Y es como que parece que después de la guerra, ahí los ingleses encuentran como, bueno, una excusa para profundizar fuertemente su política y ir llevando a cabo una cuestión de, bueno, la formación de la Falklands Island, una zona de conservación inglesa, definida básicamente de forma unilateral, en donde, bueno, a partir de allí sí, comienzan como esta política de concesiones y de pesca que empiezan a favorecer a los helpers y, bueno, a la política británica en el Atlántico Sur, acompañada también después como un proceso de fuerte militarización y de fuerte intervención en la zona, ¿no? No sé, ahí un poco cómo lo ves vos, e incluso en ese es un momento en donde se dan en el mismo lapso de tiempo, donde Alfonsín incluso firma acuerdos de pesca con Rusia y Bulgaria, y esto como que Gran Bretaña no lo toma bien y marca, ¿no? Agrava más su política y también como profundizando esa dicotomía entre norte-sur y este-oeste, ¿no? Como, bueno, la geopolítica como expresada muy fuertemente en Malvinas, ¿no? Como ahí ampliando un poco el radio y entender a las islas o al archipiélago y a todo el Atlántico Sur como en a veces una lógica más grande, ¿no? Que da la impresión que hoy, por ahí, si querés, Mario, como para ir cerrando, parece que se encara dentro de la misma dinámica cuando vemos todo este proceso, ¿no? De remilitarización que intenta impulsar Boris Johnson, cuando tenemos una fuerte depredación pesquera por parte de China sobre los recursos en la zona, eh, Estados Unidos también interviniendo. Entonces, ¿cómo, y si querés, no sé si puede encontrar un hilo conductor y relacionado con el tema del decreto 949, de bueno, o sea, en dónde empieza a estar ubicada Argentina y el Atlántico Sur en esta disputa y en esta nueva coyuntura que parece ir desenvolviéndose de una manera un tanto particular. Bueno, es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de hacer un resumen para que después podamos desarrollarlo. En el año, como vos decías, en el año 1986 se produce para muchos lo que se llama la segunda ocupación de Malvinas, ¿no? La ampliación de la usurpación, donde se extiende unilateralmente a las 200 millas. En febrero del 86, cuando estaba Caputo de canciller, época de Alfonsín, extienden unilateralmente a 200 millas y empieza ahí el desarrollo de los temas pesqueros, como vos dijiste bien,
para contraponerse contra estas licencias que había otorgado Argentina, pensando que iba a dañar al Reino Unido con Bulgaria y la Unión Soviética. Esa fue la reacción británica, la usurpación de 23 veces el territorio de Malvinas. Entonces, cuando uno ve en este hilo conductor que esto sigue ocupándose, cuando ve que en los acuerdos de Madrid y en el Forador y Duncan, que firma los acuerdos de Macri, son todos acuerdos entreguistas. El Forador y Duncan fue un acuerdo entreguista donde si vos lo lees y ves las acciones, no hay una sola ventaja para nosotros. No hay una. Son todos viajes para ellos, levantar las sanciones disciplinarias. Esto lo escribió el Foreign Office y acá lo que hizo Macri fue, en este caso, directamente copiar lo que ellos querían y sin ninguna objeción aprobarlo, ¿no? Porque nosotros no obtenemos nada con el Forador y Duncan, solo perdemos. También los acuerdos de Madrid tienen cuestiones que son negativas. Hay algunas que fueron dibujadas, como el caso de Cavallo, que dibuja una supuesta protección entre ambos países de lo que es el calamar, para decir que no vamos a pescar nosotros antes de que llegue el calamar a las islas, para garantizarle las cuotas permisibles o las cuotas máximas a los isleños. Esta fue una de las traiciones de Cavallo, eso bajo el aspecto de decir, bueno, no hay que matar, no hay que consumir el calamar o pescarlo antes de que se desarrolle biológicamente por completo. Y era nada más que decir, bueno, el calamar pega la vuelta, se va hacia Malvinas y déjenlo llegar, porque nosotros le podíamos haber puesto, si no teníamos barcos nuestros, una barrera de barcos antes de llegar a Malvinas y los tipos no pescan nada. Le agotamos el calamar. Pero estos fueron entregas. Y los acuerdos de Madrid fueron entregas y en los acuerdos de Madrid existe lo que antes se decía un pacto secreto. Antes se decía que había un pacto de caballeros entre las cuales, a partir de estos acuerdos de Madrid, Argentina no iba a ir más a la Asamblea General. Y la verdad es que esto la verdad lo dieron los hechos. Los hechos dicen que Argentina no fue más a la Asamblea General, que va al Comité de Descolonización. Pero luego, cuando uno va buscando y demás, este pacto de caballeros no escrito está escrito en el Foreign Office. Está escrito y dice que hay un pacto y que, bueno, Argentina, el Reino Unido va a ver con agrado de que Argentina no va a concurrir a la Asamblea General. O sea que estas son cosas muy graves, pero que hay que ponerlas sobre el tapete porque, bueno, estamos en un momento de decisiones fuertes. Hoy está la visita del Comando Sur, del jefe del Comando Sur en Ushuaia, que van por una base o por el polo logístico o por una base en la Antártida, digamos, conectada a la Antártida para que haya un control del Reino Unido y tengan ahí un lugar estratégico, porque nosotros tenemos un lugar estratégico porque no es lo mismo entrar a la Antártida por cualquier otro lugar que entrar por la península. Está como 1.200 kilómetros más cerca. Nuestra relación con China y nuestros aliados chinos, más allá de lo que sucede con la pesca en el alta mar, que es todo un problema, pero que los chinos hoy vienen acompañados por un destructor o más. Algunos ya hablan de hasta 5. Esta tensión muy, muy importante porque lo que quería el Reino Unido era poner un barco de la Guardia Costera para ayudar a combatir a las pescas ilegales, sobre todo cuando entran en la milla 200, pero imagínate que si, como te decía, este barco costero dice ser agredido por un barco pesquero chino y lo hunden. Nosotros entramos en un conflicto geopolítico sin querer mundial entre una provocación yanqui y los chinos.
Y como también estamos en este momento teniendo buenas relaciones, sobre todo con el tema de la pandemia y del tema de la vacuna Sputnik, también esto es una lucha de las industrias farmacéuticas, donde las grandes industrias farmacéuticas se están disputando la venta de las vacunas, ¿no? Que por ahora se las restringen a los países más desarrollados y a los países pobres no le dan nada. Pero esa Sí, lucha, paréntesis, perdón, o sea, Pfizer creo que le pidió a Argentina como concesiones también de peje, recursos naturales, y por eso sí, una de las medidas de por que qué. entregar vaca muerta. ¿Cómo? Ahora, bueno, tendríamos que entregar vaca muerta por poco con Pfizer. Bueno, también con Macri, el problema es que se garantizó el tema de la deuda externa, de toda la deuda que se tomó con recursos naturales. Pues, digamos, como contrapeso a decir qué garantía tienen, y tenemos recursos naturales. Entonces, todo esto es muy complejo y vos me preguntaste por el decreto 949, que es un decreto, a ver, si uno mira el Atlántico Sur, desde Antártida, pasás por Georgias, Malvinas, Sandwich del Sur, los puertos patagónicos, nosotros tenemos una Patagonia que tiene la logística de transporte, es muy cara porque toda la logística de transporte en gran parte se hace por camión, lo cual si se hace por camión es muchísimo más cara que hacerla por barco. Pero ¿por qué no tenemos una logística de transporte por barco? Porque nosotros no tenemos en la Cuenca del Plata y en el río, no tenemos, Argentina no tiene una salida al mar, cosa que dependemos de Montevideo, que históricamente fue el puerto de Montevideo, el puerto de la aduana británica, puerto de dominio británico, y se repitió en la historia porque en esa cuenca, donde los ingleses siempre pelearon para que haya una libre navegación, en esas aguas del Paraná y en épocas históricas, también en la OTAN, cuando moviliza la Cuarta Flota Internacional para recorrer el Atlántico Sur, dice que vienen por una cuestión humanitaria. Eso así ocuparon Haití. Pero también, dice el acuerdo, con injerencia en las aguas marrones. ¿Y qué son las aguas marrones? Poder entrar en caso de necesidad de tener libre navegación por los ríos interiores de la Argentina. Y esa ocupación es la que se está discutiendo. Hoy, el día tenemos dos cosas. Todos los barcos, por ejemplo, el almirante Irizar sale de Buenos Aires, tiene que ir a una región que se llama El Codillo, de ahí tiene que ir a Montevideo, y Montevideo lo habilita a salir al mar, allá en el norte, y luego tiene que ir hacia el sur. Entonces Argentina no tiene una entrada y salida por un canal, sino más que el canal de Montevideo, y hay que cambiarlo por lo que se llama, y es natural, el canal Magdalena. Ese canal Magdalena es de doble vía, o sea, tiene ida y vuelta. El canal Punta Indio que va a Montevideo es una sola vía. Cuando vos tenés una sola vía, los barcos que van al sur, por ejemplo a Ushuaia, tardan entre 15 y 20 días en llegar, porque a veces están parados 15 días. Entonces el costo de llevar alimentos o lo que sea hacia la Patagonia, ida o vuelta, es tremendamente caro. Si nosotros tuviésemos el canal Magdalena, podemos salir por la parte sur, por la zona de La Plata, Magdalena, y tardar 5 días en ir a Ushuaia. Teniendo 5 días para ir a Ushuaia, el costo es mucho menor, y calculá que si el costo en camión lo pusiéramos en un 100, el costo en ferrocarril, que no tenemos y que fue desarmado en los 90, sería 10, y el costo en barco es 1. Entonces esto daría un cambio fundamental al desarrollo de la Patagonia y de todo el sur. Entonces, el día de la muerte de Maradona, que tuvo una gran repercusión, se puso este decreto 949, donde toda la idea pareciera ser renovar la concesión de lo que nosotros denominamos, bueno, que muchos denominan mal llamada hidrovía,
pero nosotros le decimos con su nombre, el río Paraná. Es el río Paraná dragado, se puede dragar, y los puertos que hay sobre el Paraná, que pertenecen a nuestro país, hay 21 puertos y 16 puertos son de bandera extranjera, donde nosotros no tenemos control ni sabemos lo que pasa ahí adentro. Entonces es necesario derogar el 949, es necesario que estos puertos no se renueve la concesión a las multinacionales el 30 de abril y, y lo que yo creo que, bueno, algunos están proponiendo como salida y yo comparto es que, bueno, si no hay una fuerza de parte del gobierno de poder decir que no, debiera haber un referéndum popular, un referéndum de todo el pueblo diciendo qué hacemos con nuestro río Paraná y con nuestros puertos. La fuerza del voto del pueblo podría ser una salida en un referéndum popular. Uruguay ha hecho más de 16 referéndum populares para establecer o para definir cosas. Si el pueblo argentino hace un referéndum y vota a favor de la estatización de los puertos y vota en favor de no dar la concesión a la red troncal del Paraná, y a su vez poder desarrollar el Canal Magdalena, eso nos permitiría tener lo que yo llamo una soberanía integral desde el Polo Sur, desde la Antártida, llegar a pasar por Ushuaia y venir todo por los puertos patagónicos, ingresar por la cuenca del Plata y llegar hasta el Bermejo. Y de ahí pensar una estrategia donde tenemos también lo que a veces denominamos lo que a lo mejor en el siglo XVIII y en el siglo XVII fue Potosí. Bueno, hoy nosotros ahí tenemos el litio, pero el litio también necesita de un fuerte control porque hoy está en manos de empresas extranjeras. Pero el litio podría ser parte de la salvación digamos, de nuestro país en la cuestión económica, y el control del puerto, el control de lo que es el Paraná con los puertos nacionalizados. Según Alcira Argumedo, que estaba estudiando el tema, dice podemos pagar la deuda externa tranquilamente con lo que ahorramos ahí. Así que me parece que ahí está esta cuestión integral donde podemos trazar una línea desde el norte del país, bajar por el río, tener salida al mar por la cuenca del Plata, llegar a los puertos patagónicos, y ahí también debemos nosotros una cosa más. Tenemos que hacer el cruce soberano de lo que es de la provincia de Santa Cruz a la provincia de Tierra del Fuego. No puede ser que en nuestro país hoy vos tenés que pasar de una provincia a otra en el sur y tenés que ir a otro país. O sea, hoy tenés que ir a Chile para poder pasar de la provincia de Santa Cruz a la provincia de Tierra del Fuego. Ese cruce que estaría puesto en la boca del Magallanes a nosotros nos permite ahorrar un montón de impuestos y de tasas que le estamos dando a los chilenos, y que si bien el cruce es un poco más largo y costaría un poco recuperarlo, pero nosotros rápidamente recuperamos la inversión y recuperamos soberanía. Si nosotros tenemos un conflicto con Chile o tenemos un conflicto y los chilenos están asociados o están asociados a otro país y tenemos un conflicto, nos cortan esa vía de paso y no tenemos un paso terrestre desde Tierra del Fuego hasta Santa Cruz o viceversa. Entonces es necesario unir también el cruce corto en la boca del Magallanes. Así que me parece que ahí establecemos esta idea de una soberanía integral en líneas longitudinales, donde también tenemos que llevar el ferrocarril hasta el sur y donde también no descartamos a los camiones y al transporte automotor, pero es complementario de unir estos puertos, de unir el ferrocarril y de favorecer finalmente toda esta industria que podemos ir haciendo barcos también, en darle trabajo a astilleros, Río Santiago, que tiene una capacidad de producir buques y que hizo que en su momento tuviésemos la marina mercante entre las primeras marinas mercantes del mundo. Todo eso fue desguazado, todo eso fue destruido
todo fue privatizado y en los últimos 30 años esas privatizaciones que hicieron en la época de Menem y que fueron destruyendo la industria del país, hizo que a la Argentina ingresaran 15.000 millones de dólares, pero que estas industrias, todas juntas, facturaron 3 billones de dólares. O sea, 3.000 millones de dólares. O sea que lo que nos han dado son una renta, una revolución vil comparado con lo que han facturado y que nosotros podíamos haber facturado siendo empresas del Estado. Entonces, esto tiene que ver también con una decisión muy importante de si vamos a liberarnos finalmente del, no digo que vamos a hacerlo enseguida, pero sí por lo menos tomar los primeros pasos, que este gobierno se apoye en un referéndum popular para poder derogar el 949 del año 20 y hacer el Canal Magdalena y estatizar los puertos del Paraná. Esa es Bueno, mi visión. sí, debate y cuestión más que interesante y profunda, pero que bueno, en definitiva forma ahora parte de la agenda y que por suerte a mí me da la impresión de que está cobrando un poco más de visibilidad todo esto que no parecía estar tan en agenda, insisto. Así que bueno, Mario, muchísimas gracias por tu aporte, por las conclusiones, las hipótesis planteadas. Así que bueno, muchísimas gracias por eso, realmente. No sé si querés concluir con algo más, cualquier cosa, o bueno, No, por está cerrar. bien, yo creo que esto se puede ampliar cuando vos quieras, se pueden tomar puntualmente, hay temas que merecen desarrollo puntual, pero básicamente, bueno, nada, que Malvinas es el conflicto geopolítico en kilómetros más grande del mundo, donde se está disputando, nosotros perdemos casi 2 millones de kilómetros cuadrados, y que, bueno, sigamos estudiando, sigamos ahondando en esto para tener en claro qué vamos a hacer y sobre todo esto debido y en honor a los compañeros que cayeron en Malvinas en el año 82. Todo este homenaje va para ellos. Perfecto, entonces. Así será y me parece excelente. Bueno, Bueno, Mario, te mando un abrazo grande y nos vemos la próxima. muchas gracias.